El libro Daniel capítulo 7, versículo 9. Sí, yo leo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó en un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y billones de billones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, y yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que pasará, y su reino uno, que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, y después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente, y el martes pasado sí compartimos sobre 4 bestias, ¿verdad? Sobre 4, y el cuerno, y un cuerno pequeño. Y 4 bestias son sombra de 4 emperadores, ¿verdad? 4 imperios también significa esto. Y primer bestia que fue, ¿verdad?, el león con ala de águila. Y al final se quitaron las águilas y el león se aterriza, ¿verdad? Entonces esto es Babilonia. Y después segundo animal, que era de oso, ¿verdad? Un costado más alto que otro lado, otro, y con 3 costillas, ¿verdad? Y se viene del mar. Esto es Media Persia, ¿verdad? Y todos reinos federados, ¿verdad? Final conquista 3, ¿verdad? 3 reinos: Egipto y Asiria y Babilonia, ¿verdad? Final, y ya se forma segundo imperio, ¿verdad? Que es simbolizado por oso, ¿verdad? Por oso. Y después tercer imperio es Grecia, ¿verdad? Que se funda por medio de Alexander, ¿verdad? Alejandro Magno, ¿verdad? Y se compara como leopardo, 4 alas, 4 cabezas. Porque Alejandro, ¿verdad?, Magno realmente estaba corriendo demasiadamente rápidamente. Él empezó a conquistar con su edad de 20 años hasta 33 años. Apenas por 13 años él conquista, ¿verdad?, casi toda parte de Europa, y también Medio Oriente, hasta India llega, ¿no? Final, con 33 años muere, y su reino se divide por 4 reinos, ¿verdad? Final, por eso 4 cabezas de leopardo. Y cuarto animal es animal bien, ¿verdad? Cruel y bien, ¿verdad? Eso es ya levantamiento del
Imperio Roma, ¿verdad? Esa Roma se continúa, esa región donde ubicaba Imperio Roma se continúa hasta hoy. Por eso hoy en día la parte de Unión Europea, Israel y Medio Oriente, esa parte, ¿verdad? Y también Norte África también. Y final, esto ya como una continuación, final del tiempo se viene, ¿verdad? Otro emperador, ¿verdad? Entonces, eso emperador y esa área de Roma. Entonces se levanta un cuerno, ¿verdad? El cuerno pequeño habla grande cosa y blasfemia contra Dios. Este cuerno, el cuerno pequeño, es el anticristo, que está ya por llegar aquí en la tierra, ¿verdad? Como emperador y del mundo entero, ¿verdad? Entonces bien espantoso y bien asombroso y bien también cruel, ¿verdad? Entonces incomparable esta empresa, muy grande, porque él, ¿verdad? Emperador, ya último emperador que llega aquí a la tierra, ¿verdad? Va a conquistar casi toda parte del mundo entero, ¿no? Y empezando, ¿verdad? En el medio de 10 cuernos. ¿Por qué 10 cuernos? Roma, cuando se determina, cuando ya finaliza, ¿verdad? Su época de imperio, ¿verdad? Y realmente se dividen por 10 reinos, ¿verdad? En esa área de 10 reinos se empieza a crecer un cuerno pequeño y 3 cuernos se quitan y ahí se salen, ¿verdad? Uno cuerno y final es el que va a gobernar toda esa parte del mundo. Entonces esa parte de él, ¿verdad? Dominio de él y último emperador, ¿verdad? ¿Quién va a ser anticristo? Y se menciona muy bien toda parte de el Apocalipsis también, ¿verdad? Por eso uno, cuando llegan estudiando muy bien parte de Daniel, puede entender también más fácil parte de el Apocalipsis también, ¿verdad? Pero aquí, mientras están hablando ya 4 imperios, ¿verdad? Se levanta y se baja, se levanta y se destruye, se levanta y se, ¿verdad? Y asola total. Final, ¿verdad? Y están hablando sobre una presentación, ¿verdad? Del reino eterno final. Todos imperios, ¿verdad? Y se levanta y se cae siempre. Siempre tiene su, ¿verdad? Tiempo limitado, no es eterno, aunque verdad ellos ya trabajan bien fuerte, verdad, por toda manera, por toda parte, y para poder, verdad, ellos conquistar mayor cantidad de territorio y también para poder conquistar, verdad, y realmente ellos preparan y para poder ver, verdad, y conquistar mayor territorio, ¿no? Pero realmente nunca sale tan perfectamente ellos, verdad, que ellos querían. También ellos están limitados, aunque se levantan fuertemente y llevando guerra y matando miles y miles de enemigos según ellos, ¿verdad? Y conquistan una gran cantidad de territorio y se levanta fuerte en el principio, pero siempre al final se cae, tan, ¿verdad? Y humildemente y débilmente y se destruye total. Ningún imperio, ¿verdad? Imperio que se levanta aquí en la tierra, ¿verdad? Nunca dura y eternamente. ¿Sí? Por eso el Apocalipsis aparece, ¿verdad? Como 7 cabezas y también con 10 cuernos, ¿verdad? Esto es, y realmente están hablando 7 imperios, ¿verdad? 7 imperios que se levantan en la tierra. Final, ¿verdad? Como último tiempo, continuación de ese territorio, imperio romano, ¿verdad? Se levanta un emperador bien fuerte y grande, pero su tiempo apenas 7 años. Pero realmente habla blasfemia contra Dios, habla, ¿verdad? Grande cosa, pero siempre tiene su limitación, siempre se viene destrucción. Pero realmente la Biblia nos presenta el imperio eterno que nunca se acabe, nunca termina, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? ¿Quién es el más sabio? ¿Quién es el más prudente? Uno que, ¿verdad?, puede obtener este reino eterno es más prudente. Ese uno que puede obtener este reino duradero y perpetuo es más sabio, más poderoso totalmente, ¿verdad? Por eso, y aquí Daniel capítulo 7 están hablando, ¿verdad?, sobre imperio pero eterno, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 15, desde 15 yo leo: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo,
Y las visiones de mi cabeza me asombraron, y me acerqué y a uno de los que asistían y le levanté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Estas cuatro grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Hablando de Nabucodonosor, quien se presenta, Daniel capítulo 2, ¿verdad? Entonces, iniciando la Babilonia, ¿verdad? En el año 605 a.C. Y se dura, ¿verdad? Hasta, ¿cómo se llama? 539, el año 539 a.C., ¿verdad? Y realmente, y final se cae. Nabucodonosor final termina muerto. Y verdad, ya no pueden más conquistadores, no pueden más, verdad, emperador, no pueden más, verdad, rey, jamás. Pero siempre tiene su, verdad, limitación y su debilidad. Final cae, verdad. Y según Nabucodonosor se levanta Belsasar, verdad. Final Belsasar fue asesinado en el año 539 a.C. por medio de 12 reinos unidos, Media Persia, verdad. Y por Darío final muerto, Belsasar, y Darío se levanta ya como, verdad, ya rey de Media Persia final. Y también tiene su, también, verdad, límite, el año 331 a.C. y se cae también Media Persia final, verdad, por medio de Alejandro Magno, verdad, y se levanta nuevo imperio, Grecia, verdad, y final muere Alejandro, bien joven, con 33 años, y después se levanta 4 reinos, ¿verdad? Y después, y ante Jesucristo también del año 168, ¿verdad? Ante Cristo se levanta Roma y se continúa casi 700 años. Y final también termina dividido por 10 reinos, se debilita final. Por eso cada imperio tiene su inicio y su fin, inicio y su fin, inicio y su fin. Pero realmente, y la palabra de Dios se estará hablando, ¿verdad? Como único reino, único imperio eterno, que nunca cae, eternamente jamás. Hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Como siervo, ¿verdad? Jesucristo vino como Salvador, como sirviente. Cristo vino para, ¿verdad?, pasar grandes aflicciones y persecuciones y dolor. Y también Cristo final morir crucificado, ¿verdad? Cristo nace en el mundo con el fin de morir por el pecado del mundo entero, como dice San Mateo capítulo 1 verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo vino con el único fin. Hoy en día mucha gente busca a Cristo Jesús, mucha gente predican de Jesucristo también, ¿verdad? Pero muy desviados. Mucha gente, ¿verdad?, está buscando a Cristo para su bienestar, para su mejor ganancia, mayor ganancia, su mejor estar, ¿verdad?, económicamente, o sanación por ver milagros y señales y prodigios. Mucha gente buscando a Jesucristo para cumplir su deseo. Pero Cristo vino hace 2000 años, ¿verdad?, con único fin, salvar al mundo de sus pecados. ¿Por qué? Por el pecado viene división entre Dios y uno, y el Dios y el mundo entero, ¿verdad? Entonces, si uno puede ser liberado del pecado, uno puede volver a Dios, puede unirse con Dios. Dios es eterno, eterno, ¿verdad? Emperador verdadero. Realmente uno quiere estar unido con Jesucristo. Y por medio de Jesucristo. Y al final pueden llegar al reino eterno, ¿verdad? Que nunca acaba, ¿verdad? Nunca termina. Entonces, ¿quién es el más sabio? ¿Quién es el más poderoso? ¿Quién es el más bendecido? ¿Nabucodonosor? ¿O Darío? ¿O Alejandro? ¿O ningún, verdad, como otros emperadores romanos? Realmente ellos pueden ser mayor que los santos renacidos, sellados del Espíritu Santo. No. Realmente la palabra está hablando algo muy importante, ¿verdad? Sobre la entrada al reino de Dios. Ahí están establecida la voluntad de Dios. ¿Quién puede entrar en el reino eterno? ¿Quién puede disfrutar toda, verdad, eternidad que
pueden pasar en el reino de Dios. Realmente la Biblia está y poniendo como la voluntad de Dios como la condición absoluta por la cual uno puede llegar al reino del Padre. Eso es renacimiento. Realmente, ¿verdad? Y San Juan capítulo 3, versículo 3, ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo sobre el reino de Dios. Imperio sin fin, imperio perpetuo, imperio eterno, ¿verdad? Cristo dice, San Juan capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, maestro de judío, oyéndolo quedó asustado, ¿verdad? ¿Cómo ser renacido? Como yo, viejo, entrando en el vientre de mi madre y nacer, eso es será renacer. Cristo otra vez dice, verso 5, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que yo te digo, es necesario nacer de nuevo. Cuando el Señor está hablando sobre nacer de nuevo, está hablando sobre el reino eterno, reino perpetuo, reino sin fin. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Realmente, ¿verdad? Los que son renacidos, dice. Cuando, ¿verdad? Uno entra, ¿verdad? En el reino de Dios, ¿en qué posición, en qué condición entra? En el reino de Dios, cuando uno renacido, un santo, ¿verdad? Entra en el reino de Dios, ¿en qué posición entraría? Como servito, como servidor. Realmente hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Como sirviente para servir al mundo entero, para ser afligido en el mundo, para pagar la paga del pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo vino para servir al mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo, quien va a venir en su segunda venida, ¿verdad? Está muy aproximada la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Por ver cada señal que están cumpliendo totalmente según la Biblia. Entonces ya se nota que estamos muy cerca con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué condición Él llega aquí? Ya como Rey, ¿verdad? Entonces la Biblia están hablando, Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4, están hablando de los tronos. No el trono, sino tronos, plural, ¿verdad? Entonces, no solo Jesucristo se va a sentar en el trono, sino todos los santos de Cristo, todos los que son de Dios, también se sientan en los tronos de Dios también, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando entramos en el reino de Dios, entraremos no como sirvientes, sino como hijo de Dios, como príncipe, ¿verdad? Como realmente nosotros, ¿verdad? Como reyes entraremos en el reino de nuestro Dios, este reino eterno. Por eso ahora aquí está hablando Daniel capítulo 7, versículo 18. Después recibirán, dice, después pasar, ¿verdad? 4 imperios, después pasar, ¿verdad? También como dificultad, también sufrimiento y tribulaciones, ¿verdad? Si realmente cuando venga nuestro Señor Jesucristo ya viene el día de descanso verdadero, siendo cristiano, ¿verdad? Antes y ahora, futuro también, ¿verdad? Mientras ya estamos aquí con este cuerpo inconverso, mientras llevamos el Evangelio de Cristo, mientras servimos al Señor, mientras estamos cumpliendo la voluntad de Dios y con obediencia, ¿verdad? Realmente en nuestra vida pueden llegar aflicciones, dificultad, persecución y también muchas tribulaciones también. Pero sencillamente siendo cristiano, más que vencedores, ¿verdad? Entonces vence sobre todo. Y final, acompañado con Cristo Jesús, ¿verdad? Llevan testimonio triunfante y constantemente ellos ya llevan cánticos para el Señor, salmos para el Señor, realmente, ¿verdad? Llevando una vida con, ¿verdad? Hermoso testimonio y realmente con victoria viviendo aquí en la tierra, pero siempre pasando aflicciones, persecuciones, sufrimiento y dolor y pena, ¿verdad? Y final, y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ya dejando este mundo, ya seremos, ¿verdad?, transformados como nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos con Él como príncipe, ¿verdad?, ante la presencia del Padre, ¿verdad? Entonces, y
aquí, ¿verdad? Como dice Daniel capítulo 7, verso 18, después se recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Después de todo, debe haber pasado, ¿verdad?, toda esa época de 4 imperios, hasta, ¿verdad?, emperador grandote, que se va a levantar aquí en la tierra como anticristo hasta sentarse en el templo de Jerusalén, diciendo que eres el único objeto a quien servir el mundo entero, ¿verdad? Por eso gran, ¿verdad?, caos, gran, ¿verdad?, problema, gran sufrimiento y dolor iba a pasar, porque ese ya gobernador del mundo, ¿verdad?, gobernará el mundo entero, ¿verdad?, con gran, ¿verdad?, crueldad, ¿verdad? Realmente va a destruir, ¿verdad?, el mundo entero, con su altivez, hablando blasfemia contra Dios, hablando grande cosa, ¿verdad? Y realmente, y gobernará el mundo, ¿verdad?, con gran maldad, con gran también violencia, y también con gran, ¿verdad?, y turbación, y con gran, ¿verdad?, y también como contra naturaleza también. Va a ser muy rebelde, ¿verdad?, contra Dios. Por eso el mundo entra por 7 años en una tribulación muy grande. Pero final, ¿verdad?, se acaba. Totalmente se termina esto. Y final, ¿verdad?, el reino eterno serán de los santos, santos de Altísimo. ¿Quiénes son los santos? ¿Los ángeles? No. Los ángeles son sirvientes de los santos. Los santos significan los hijos de Dios, los príncipes de Dios, los que son ya renacidos, sellados del Espíritu Santo como heredero de Dios y como coheredero junto con Cristo, ¿verdad? Así que Dios ya ve a lo justo, a lo santo, a los, ¿verdad?, renacidos, como los santos, ¿verdad?, como dueños de él y el reino eterno. Por eso realmente, ¿verdad?, comparando y época, ¿verdad?, por ejemplo, en época de iglesia primitiva, muchos cristianos fueron perseguidos, ¿verdad?, por medio de emperadores romanos. Depende de, ¿verdad?, su palabrería, depende de su criterio, depende de, ¿verdad?, su decreto que levanta. Cristianos pueden ser culpables, pueden ser, ¿verdad?, y realmente y rebelde contra él. Por ejemplo, ¿verdad?, un emperador llamado Leo se levantó como Dios, según él, ¿verdad?, ya es Dios, haciendo, ¿verdad?, incendiando, ¿verdad?, y Roma, ¿verdad? Entonces le están haciendo ya poema, ¿verdad? Está enloquecido, él tomando copa de cobre, ¿verdad? Realmente tomando alcohol en copa de cobre. El cobre no, plomo, ¿verdad? Tomando ahí se vio, se quedó en medio loco. Entonces, siendo emperador, ¿verdad?, él se siente como, ¿verdad?, Dios. Entonces los romanos servían, ¿verdad?, muchos dioses, ¿verdad?, muchos dioses. Entonces todos los dioses, ¿verdad?, falsos, ¿de dónde viene? Todo por la mentira del diablo, ¿verdad?, por la altivez de uno y orgullo de uno se inventa muchos dioses. Entre muchos dioses, emperador los romanos se hace un dios también, ¿verdad? Entonces, y manda a todo el mundo que adoren a él. Los cristianos verdaderos nunca pueden sujetarse ante hombre, ¿verdad?, aceptándolo como Dios, jamás. Por eso ellos eran perseguidos, ¿verdad?, según decreto del emperador romano, Leo, ¿verdad? Entonces los cristianos quedan culpables, entonces fueron asesinados en diferentes modos, quemados, ¿verdad?, o crucificados, y también comidos por animal fieros, ¿verdad?, y también como decapitados en muchas formas, muchas maneras, ellos fueron asesinados al final, ¿verdad? Según la ley de Roma, según, ¿verdad?, decreto del rey romano, realmente ellos eran culpables, entonces eran tan perseguidos, pero ellos seguían predicando el evangelio, porque su destino final no está en la tierra, sino allá, en el reino eterno del Padre, ¿verdad? Entonces ellos con gran gozo, con gran alegría, ¿verdad?, predicando, final siendo, ¿verdad?, muerto, asesinado, entonces con esperanza de entrar al reino de Dios. Entonces ellos sufrieron tanto aquí en la tierra, pero al final, ¿cómo termina? Los santos, ¿verdad?, tomarán el reino eterno. Entonces ellos son mucho mayor que cualquier cantidad de emperadores en la tierra final, ¿verdad? Podemos acordarnos muy bien, Hechos capítulo 24 están hablando ahí sobre, ¿verdad?, el juicio que tomaba el rey Agripa contra Pablo. Pablo era inocente,
Solo los judíos, ¿verdad? Por perseguirlo, ¿verdad? Lo acusaron, ¿verdad? Como si fuera un culpable. Pero realmente Pablo totalmente está libre. Pero el rey Agripa, ¿verdad? Juzgándolo. Y a la par, y Festo también, ¿verdad? Gobernador Festo estaba a la par. Entonces, oyendo, ¿verdad? Toda acusación de parte de judío, ¿verdad? Con respecto a Pablo. Inocente Pablo. Va bien Pablo final, ¿verdad? Para ver a Roma, él apeló final, ¿verdad? Yo quiero ser juzgado ante César. Por eso el rey Agripa dice, final, ¿verdad? Tú vas a ver a César, vas a ir a Roma, ¿verdad? Para ser juzgado ante emperador César, ¿verdad? Emperador romano. Pero mientras que está avanzando, ¿verdad? Esa acusación de parte del rey Agripa, y apóstol Pablo estaba enseñando palabra de Dios, estaba evangelizando. ¿Cómo termina ese juicio ese día? Evangelizando Pablo, ¿verdad? Ante todos los romanos que están viéndolo y judíos. Y ante el rey Agripa y Festo también, ¿verdad? Realmente le está terminando evangelizando al rey Agripa. Final él gritando, tú, ¿verdad? Tú con poca palabra, ¿verdad? Quieres hacerme cristiano. Tú mucho conocimiento, ¿verdad? Te hace loco. Gritando el rey Agripa ante Pablo, ¿verdad? Dice eso. Pero Pablo, ¿cómo responde ante él? No solo tú, todos quienes están aquí frente de mí, sean como yo. Sean como yo. Menos que esté así atado mi mano, dice, ¿verdad? Porque Pablo, por estar atado, no tiene libertad para evangelizar. No tiene, ¿verdad? Libertad para salir a compartir con todo pueblo, con toda la gente. ¿Verdad? Todo usted, no solo tú, ¿verdad, Agripa? Sino todos quienes están aquí sean como yo. Pablo era prisionero, acusado, está, ¿verdad? Acusado por los judíos terriblemente. Entonces Pablo debería estar bien acongojado, bien entretecido, bien contretecido, tiene que estar bien, ¿verdad? Deprimido por su situación, no come bien, fue, ¿verdad? Maltratado en la cárcel, ¿verdad? En la oscuridad y con frío, con dolor tiene que pasar. Y también, ¿verdad? Ahora ya aún está atado y tiene que llevar hasta Roma, ¿verdad? Para ser juzgado ante César. Según, ¿verdad? Sentencia puede ser que ya muera él también, ¿verdad? Y puede ser que viva, puede ser que sea libre. Final, esa historia cómo se continúa. Él llegando hasta Roma, en casa alquilada, predicando 2 años más, ¿verdad? En libertad acondicionada, ¿verdad? Final, él predicando 2 años, final termina decapitado. Pablo, último epístola, ¿verdad? Escribe Daniel. Segunda Timoteo, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 6. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 6. Están hablando, ya ha llegado, ¿verdad? Mi partida, dice. Entonces ya el Espíritu Santo reveló a él que está ya cerca de su partida. Así que Pablo está bien contento, bien gozoso, bien alegre, ¿verdad? Y escribiendo ya última epístola, bien emocionado, ya está cerca la partida de él, la cual deseaba tanto en su vida. Debía haber visto también, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, como él menciona 2 Corintios capítulo 11, ¿verdad?, de un hombre que llegó hasta tercer cielo y encontró con Jesucristo y oyó la palabra inefable, dice. Pablo oyó la palabra inefable por la boca de Jesucristo, llegando al tercer cielo. Llegando al tercer cielo, ¿verdad? El paraíso donde está nuestro Señor Jesucristo, donde se comunica con Cristo directamente, llena de gloria y gozo y alegría y felicidad y paz. Realmente no es un mundo como aquí, un mundo absolutamente con paz y tranquilidad, felicidad. Todo está ya totalmente perfeccionado. Un lugar perfecto es el reino eterno de Dios, imperio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Él llegando al tercer día, saboreando, ¿verdad?, esa vida, a un momento, ¿verdad?, él saboreó ese gozo, esa alegría, esa paz, esa felicidad tan perfecta. ¿Cómo quiere volver aquí en la tierra? No quería volver, ¿verdad? Como Hechos capítulo 4, 14, ¿verdad? Hechos capítulo 14, cuando él llegó en la ciudad de Listra para evangelizar, ¿verdad? Y levantando un paralítico que estaba ahí, y final empieza a predicar, pero los judíos llegando, ¿verdad? Y también como final, ¿verdad?, estorbando ese prédica de Pablo y también convenciendo todo lo que están alrededor de ese lugar, ¿verdad?, a los gentiles, y también hablando mal de Pablo y
final ellos, ¿verdad?, matan, apedreándolo a Pedro, ¿verdad?, a Pablo, y final viendo que está muerto, lo llevan fuera de la ciudad Listra. Momentáneamente Pablo murió. Por eso él dice, primera, en 2 Corintios, ¿verdad?, capítulo 11, verso 1 a 4, ahí, ¿verdad?, hablando, no sé, pero yo sé sobre un hombre que llegó al tercer cielo. Él estaba fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, no lo sé, pero Dios lo sabe, dice, ¿verdad? ¿Cuándo debería que llegó apóstol Pablo al tercer cielo? Esa época debería ser, ¿verdad?, cuando él llegó a morir. Una vez murió, ¿verdad? Por eso, viéndolo que está muerto, ya no respira más, su corazón no palpita más, entonces físicamente está muerto. Arrastrándolo, tiraron, ¿verdad?, el cuerpo de Pablo en el medio de basura, debería, ¿verdad? Pablo, final, debe haber visitado tercer cielo, volvió en su cuerpo derrotado total. Entonces él, y otra vez respira y se levanta, otra vez entra en la lista, ¿verdad? Terrible. Encontrado con todo hermano, está consolando a ellos. Consolando que dice, nosotros para llegar hasta el reino de Dios tenemos que pasar muchas aflicciones. El que fue apedreado, el que fue asesinado recientemente, el que fue muerto, ¿verdad?, y se levanta de nuevo, entra en la ciudad donde había sido tan perseguido, tan golpeado, tan aborrecido, tan terriblemente, ¿verdad?, matado, apedreado, ¿verdad? Él está consolando a los hermanos que están en la ciudad Listra. Nosotros para llegar hasta el reino del Señor tenemos que pasar aflicciones, muchas aflicciones. Pablo ya vio algo que no es aquí. Su corazón, ¿con qué? Se engancha con el reino eterno. Pase lo que pasa acá. Llega su tiempo de partida, ya estaría ahí, ¿verdad? Entonces, escribe, ¿verdad?, epístola, última epístola, ya Pablo escribe 14 cartas, 14 epístolas, ¿verdad?, de parte del Nuevo Testamento. Así es, más de la mitad del, ¿verdad?, libro del, del Nuevo Testamento él escribió. ¿Cuántos libros son? ¿Cuántas cartas, cuántos libros son del Nuevo Testamento? 27. 14 significa más de la mitad. Él escribe, Pablo, con llena de revelación, con llena de claridad del reino de Dios, ¿verdad? Final ya escribiendo de última epístola, 2 Timoteo, capítulo 4, último capítulo, ¿verdad? Él está con lleno de gozo y alegría. Ya llega mi partida. Final, ¿verdad? Según la historia del mundo, ¿verdad? Pablo fue muerto, decapitado, ¿verdad?, en Roma, sin pecado. Joven murió él. ¿Quién es el mayor? ¿Pablo o rey Agripa? ¿Quién es el mayor? ¿Pablo o gobernador Festo? ¿Quién es el mayor? ¿Pablo o emperador César? ¿Quién es el mayor? Obviamente Pablo. Más grande, mayor que César, emperador romano en esa época, y mayor que rey Agripa y gobernador Festo. Va bien Festo, ¿verdad? Ciegamente, él pide para pedir dinero a, ¿verdad, Pablo? A menudo encontraba. Tan ciego, ¿verdad? ¿A la par de quién está? A la par de siervo de Dios, a la par de apóstol de Dios, a la par de, ¿verdad?, santo de Dios está. ¿Quién está? Con todo mensaje perfecto y poderoso. Si oyera un poco palabra con corazón abierto, él puede obtener esa vida eterna que Pablo disfruta. Pero él solo quería, ¿verdad?, ver posibilidad de cobrar dinero de la mano de Pablo. Él solía encontraba. Ciego. Final Festo, ¿verdad?, debía haber sido pensionado, ¿verdad? Él llegó a Pompeya, ¿verdad?, que está en Roma, cerca de Roma, ¿verdad? Ese día hubo, ¿verdad?, explotación, ¿verdad? Volcán. Muy famoso, ¿verdad? Ese volcán que hubo, explotación de volcán que hubo en Pompeya. Ese, según historia, ¿verdad? Festo, ahí murió él, miserable. Realmente, ¿verdad?, según medida de Dios, según punto de vista de Dios, ¿quién es el mayor? Pablo, Festo. Pablo, mucho más mayor. Pablo, César, emperador romano. ¿Quién es el mayor? Pablo, mucho mayor.
El de rey Agripa también. Por eso Pablo decía, en verdad, todos vosotros igual seáis igual que yo. Rey Agripa, yo quiero que tú seas como yo, ¿verdad? El Festo, gobernador Festo, tú seas también como yo. César, ¿por qué él quería llegar Pablo hasta César? Porque César, un hombre tan miserable, ¿verdad? Un hombre tan pobrecito. Lo único que tiene que es el poder, que se va a terminar total cuando él muera, ¿verdad? Entonces él no tiene vida eterna, no tiene entrada al reino de Dios. Entonces, según el punto de vista de Pablo, ¿verdad? César, un hombre tan pobre. Por eso él quería salvar su alma, por eso quería ver a César, ¿verdad? Llegando a Roma, aprovechando su, ¿verdad?, estadia, ¿verdad? Si él compartía el evangelio con cuantos se acercan hacia él en su casa alquilada por 2 años. No manejaba mucho dinero él, ¿verdad? No era tan rico, millonario o dineral. Estaba apenas una casa alquilada. Cuánta gente llegan a él y evangelizaba a toda esa persona para que ellas sean igual que él, igual que Pablo. Pues ahora aquí están hablando Daniel con esa visión, ¿verdad? Está contando algo muy, muy importante. El reino, dice, serán de quien, de los santos, dice. Aquí veamos, Daniel capítulo 7. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después, dice, después recibirán el reino. ¿Quién? Los santos del Altísimo. Y poseerán los santos el reino. ¿Hasta cuándo? ¿Por 100 años, 200 años, 300 años? No. Poseerán el reino. ¿Cuál? Los santos hasta el siglo, eternamente y para siempre. Así que los santos, los cristianos verdaderos renacidos, ¿verdad?, son dueños, son emperadores del reino eterno, porque ellos son herederos de Dios, coherederos junto con Cristo. Coheredero, ¿qué significa? Todo lo que Cristo tiene, lo tiene uno. Heredero de Dios, ¿qué significa? Todo lo que pertenece a Dios caen a ellos, a los que son herederos, ¿verdad? Cuando yo estaba en la universidad, realmente estaba un amigo, ¿verdad? Era unigénito de su papá, que era dineral. Ese amigo era dineral, ¿verdad? Su papá era dineral, ¿verdad? Primero o segundo lugar de, ¿cómo se llama?, riqueza él tenía, ¿verdad? En una ciudad muy grande allá en Corea. Un día su padre, por un accidente, falleció, murió. Toda esa riqueza que tenía su padre cae a él. Él se hizo en un día, ¿verdad? Debe haber muerto su papá, se hizo hipermillonario. Siendo estudiante universitario, no gana nada él, no tiene nada, ¿verdad?, técnica para ganar dinero. Pero se hizo directamente el hipermillonario dineral. ¿Cómo? Eso se llama herencia. Eres heredero de su papá. Entonces esa herencia grandísima, ¿verdad?, de riqueza se cae a él. Él se hizo en un día rico, hipermillonario se hizo él. Eso es potencia de ser heredero. Romanos capítulo 8 dice, ¿verdad? Romanos capítulo 8 está contando algo también hermoso aquí. Yo voy a leer a ustedes Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonios a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Terrible palabra, que somos hijos de Dios. Y si hijitos, no, si hijos, también herederos. Ya función de hijo, ¿cómo es? Heredero, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice. Ahora esta época estamos pasando época de padecimiento. ¿Sí? Cristo también por Él, por lo cual padeció, dice. Por lo que Él padeció, aprendió obediencia, dice también, ¿verdad? Mientras Cristo estaba pasando aquí en el cuerpo, como nuestro cuerpo, ¿verdad? Este físico, ¿verdad? Cuerpo, carne. Cuando no come pasa hambre, cuando camina tanto se cansa, ¿verdad? Cuando viene calor suda, cuando viene frío se enferma también. Con este cuerpo Cristo andaba en un tiempo,
por lo que él padeció, ¿verdad? Realmente aprendió obediencia, dice. ¿Cómo él aprendió a obedecer? Por medio de padecimiento. Nosotros también, mientras estamos aquí pasando, ¿verdad? Padecimiento. ¿Por qué? Para poder aprender a obedecer. Y mientras pasamos aquí con este cuerpo, si podemos sufrir, podemos pasar dificultad, podemos pasar aflicciones, podemos pasar algún sufrimiento y pena, ¿verdad? Pero realmente, final de fe, haber muerto uno, ¿verdad? ¿A dónde llega el reino de Dios? Como heredero de Dios, como coheredero con Cristo, como hijos de Dios, dice. Así como dueño entramos en el imperio eterno, reino de Dios, ¿verdad? Como hijos, como, ¿verdad? Herederos. Como los dueños entramos en el reino de Dios. Ese día será, ¿verdad? Cada santo glorificado. Pues ahora ya pasando este tiempo de aflicción y dificultad, podemos sufrir. Como Pablo, Pedro, todo apóstol que estaban pasando, ¿verdad? Su época, ¿verdad? Para evangelizar, para levantar la iglesia. Realmente ellos pasaban muchas persecuciones, muchas aflicciones, muchos sufrimientos. Pero ellos estaban destinados para llegar al reino de Dios, como heredero de Dios, como coheredero con Cristo, como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Quién es el dueño de imperio eterno? Los santos. Por eso realmente, ¿verdad? Somos mucho mayor que cualquier cantidad de emperadores, ¿verdad? Ahora Daniel capítulo 7 están hablando no solo esto, ¿verdad? Ser pueblo de imperio eterno es santo, los santos renacidos. Ya como aquí, ya vamos a pasar un poco. Daniel capítulo 7, verso 9. Estuve mirando hasta que fueron nuestros tronos, puestos, trono, dice, tronos, plural, no singular, único trono, no, tronos, donde se sientan todos príncipes de Dios, ¿verdad? Como emperador ellos van a entrar ahí. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces aquí se presenta Dios, ¿verdad? Pocas veces se presenta Dios como un anciano. Anciano, A mayúscula, eso significa, ¿verdad? El mismo Dios. Simbólicamente, ¿verdad? Se expresa, ¿verdad? Sobre figura de Dios, ¿verdad? Se sentó un anciano de días, de luz, ¿verdad? Cuyo vestido era blanco como la nieve, blanco, justicia, ¿verdad? Perfección. Y el pelo de su cabello como lana limpia, ¿verdad? Bien pura. Y también, ¿verdad? Lana es bien blanca, ¿verdad? Entonces, cana, llena de cana, bien limpia, ¿verdad? Anciano, ¿cuánto? A nivel de edad de Dios, ¿cuántos años tiene él? Dios no tiene fin de edad, ¿verdad? Su edad sin fin, ¿verdad? Porque Dios es principio de todo, principio de, ¿verdad? Los siglos, principio, antes nada, Él solo existía, pero es el único ser, ¿verdad? Así también todopoderoso, ¿verdad? De nada hizo todo. Dios es origen de existencia total del universo. Y los ángeles, y todos seres humanos, todas las materiales, ¿verdad? Palpable, impalpable, y toda la cosa por Él existe. Así que Dios tiene, ¿verdad? Inteligencia sin fin. Él es nuestro Señor, nuestro Dios, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y aparte, verso 10 dice, un río del fuego procedía y salía de delante de él. Millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí están hablando sobre la manifestación de anciano, ¿verdad? Quien es el Dios, con sabiduría perfecta, con inteligencia sin fin, ¿verdad? Realmente su pureza perfecta, justicia perfecta, brillante, ¿verdad? Él ya se presenta como el juez, dice, él se sentó y los libros fueron abiertos. ¿De qué está hablando? Dios se sentó en su trono blanco, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, ¿verdad? Yo vi, Juan dice, yo vi al trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
¿Quiénes son ellos? Los que son participantes de segunda resurrección. Siempre yo digo, ¿verdad? Primera resurrección es la de justo, santo, limpio, ¿verdad? Y segunda resurrección es para pecadores, que son culpables y que son, ¿verdad?, destinados para llegar a donde, al fuego eterno. El juez, anciano, Dios perfecto, ¿verdad?, se siente en el trono blanco y juzga al mundo entero. Pero aquí están hablando, ¿verdad?, los libros. ¿Qué son los libros que están abiertos? Daniel ya vio por la revelación de Dios, ¿verdad? Dios está sentado en el trono y ante él están abiertos los libros. Los libros, ¿qué será? La Santa Biblia. Tenemos, ¿verdad?, aquí como un libro, Santa Biblia. Pero la Santa Biblia, ¿verdad?, está, ¿cómo se llama?, compactada, ¿verdad?, compuesta. Compuesto ¿cuántos libros? 66 libros, ¿verdad? Antiguo Testamento 9 libros y el Nuevo Testamento 27 libros. Así uniendo todo, prometiendo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Si libros, 66 libros, se hace una Santa Biblia. Entonces, final esa Santa Biblia es el libro de Dios. Los libros fueron abiertos. Cuando viene el juicio, Dios no inventa nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Según los libros, Señor juzgará el mundo. Cuando viene ya el juicio, ya poquito vamos a profundizar esa parte, capítulo 7, verso 10, última parte, ¿verdad? El juez se sentó y los libros fueron abiertos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser este juicio? Poquito, aquí vamos a ver. Primero acá dice San Juan, ¿verdad? San Juan capítulo 12, que menciona de los libros. San Juan capítulo 12, si tienen la Biblia pueden buscar San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Versículo 48, yo leo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, que tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En el día postrero, ¿verdad? En el día del juicio final, ¿verdad? Último, lo último que todo, que es el juicio. Mucha gente piensa, ¿verdad?, aquí yo estoy pagando todo mi culpa. Está equivocado. Ninguno nada paga aquí por su culpa. Su culpa se va a presentar en el día del juicio final. Dios juzgará, ¿verdad?, a cada uno. Por eso ahora está hablando San Juan, ¿verdad?, capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿quién tiene le juzgue? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, ¿verdad? Por medio de 40 escritores, por 1600 años se escribe la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros, ¿verdad? Pero ¿quién es el autor único? Es Dios. Dios es el que manda, Dios es el que dice. Entonces sus siervos, sus escritores, según toda la palabra que Dios dice, escribe. En diferentes siglos, diferentes tiempos, por diferentes escritores, por diferentes lugares, ¿verdad? Y diferente tiempo. Pero un día se hacen unidos, ¿verdad? Hace un libro total. Hablando desde Génesis, desde la creación. Hablando, ¿verdad? Último capítulo 22 de Apocalipsis, hasta, ¿verdad?, cielo santo eterno, y debe haber desaparecido todo el universo que fue hecho por 6 días en la creación, ¿verdad? Está hablando toda la cosa bien corrida, ya terminada de escribir aquí en la Biblia. Así que los libros son Santa Biblia, en la cual está toda medida de Dios con la cual juzga el mundo entero. Por eso es importante, ¿verdad? Lo que dura final para siempre es la palabra de Dios. San Mateo capítulo 24, verso 35 dice, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, ¿verdad? Final esa palabra que nunca pasa, aunque el cielo y la tierra desaparece, toda la estrella desaparece, ¿verdad? Pero nunca desaparece, ¿qué? Los libros, la Santa Biblia. Por eso ahora, Apocalipsis capítulo 20,
está hablando sobre esa función de los libros. El Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, está hablando aquí: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros, de los cuales mencionó Daniel recientemente, ¿verdad? Capítulo 7, ¿verdad? Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro singular es el libro de la vida. Libros plural, ¿verdad? Fueron abiertos, dice, que son Santa Biblia, que usted tiene en su mano, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa palabra tal como está escrita nunca se borra, nunca se quita, nunca se cambia. Por eso el diablo odia tanto, ¿verdad? Santa Biblia, quiere quemarla. Mucha gente que son rebeldes contra Dios, ¿verdad? Odia la Biblia, por eso quieren romperla y quemarla. Pero la palabra tal como está escrita en la Biblia nunca desaparece. Eso es la medida con la cual Dios juzga al mundo entero. Por eso ahora dice versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal, 4 bestias salen del mal, ¿verdad? El mal simboliza este mundo, ¿verdad? Potestad del diablo, ¿verdad? Se compara con el mar, siempre con inseguridad, bien endureciéndose por tempestad, ¿verdad? Por eso el mar es el sombra del mundo donde el diablo domina. El mal entregó los muertos que había en él, y la muerte, el diablo y el Hades, junta de todo, seres humanos pecadores, ¿verdad? Entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno. Juicio de Dios no es mayoreo, total 1 a 1, ¿verdad? No por, ¿verdad?, familia, no por, ¿verdad?, barrio, no por, ¿verdad?, una ciudad o cantón o distrito, no. Cada uno, ¿verdad? Cada ser humano, según imagen de Dios, fue hecho espiritual. Cada uno tiene su propia, ¿verdad?, propio espíritu. Entonces Dios juzga a cada uno, ¿verdad? Por eso, cada uno según sus obras serán juzgados, según una medida tal como está escrita en la Biblia, que son los libros, ¿verdad? 14, y la muerte, diablo, y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Importante ser escrito nombre de ustedes en el libro de la vida. El día que sea renacido, como el Señor mencionó, San Juan capítulo 3, verso 5. Jesús dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Debería ser renacido espiritualmente, sellado del Espíritu Santo, recibiendo el Espíritu Santo en su corazón. ¿Cuál es, verdad, hoy en día gran error? Mucha gente quiere recibir al Espíritu de Cristo por una manera equivocada, por una manera engañosa, una manera, verdad, falsa. Entonces nunca termina recibiendo al Espíritu Santo, sino otro espíritu. Por eso ¿cómo se llama? Segunda Corintios, ¿verdad? Segunda Corintios capítulo 11 están hablando ahí, ¿verdad? Sobre otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Realmente el evangelio verdadero debe estar basado en la Biblia. Verdadero Jesucristo tiene que ser, ¿verdad?, según la Biblia. El Espíritu Santo debería ser bien basado en la Biblia, según la Biblia. Si no, viene otro espíritu, viene otro Jesús, viene otro evangelio que destruye a uno. Porque si vienen todo ese tipo de cosas para engañar a la gente. Billones y billones de dioses falsos. ¿De dónde viene? Por la mentira del diablo. Seres humanos creativos, creado por Dios creador, ¿verdad? Ser humano tiene libre albedrío. Y también tiene muchas imaginaciones. Creatividad tiene. Entonces, en la base de la mentira se crea mucha idea, mucha falsedad, ¿verdad? Muchos dioses falsos. Billones y billones de dioses falsos son inventados por la mentira creativa del ser humano, ¿verdad? Igualmente hoy en día se viene mucho Jesús falso. Otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu. Primero Juan capítulo 4, verso 1 dice: hijitos,
hijitos, no creáis en todo espíritu, dice. Porque ya en el mundo están, ¿verdad? Falso profeta, dice, ¿verdad? Falso profeta, ¿qué trae? Falso evangelio, falso Jesús, falso espíritu. Entonces, ¿verdad? Según uno aceptó a Cristo como su Salvador, pero está con corazón bien vacío. Están llenas de oscuridad y culpabilidad y pecado. Y aún no está bien preparado para entrar al reino de Dios. Aún no son pueblo de Dios, no son santo de Dios todavía. Así que no heredarán el reino de Dios por ser pecadores. Pero según uno aceptó a Cristo, aceptó a Espíritu Santo. Hoy en día también están hablando, ¿verdad? Muchas cosas que no son basadas en la Biblia. Oración de fe, aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Dónde dice la Biblia? Uno es ya bautizado en agua, por eso es convertido, ya renacido, dice. No dice jamás. Agua, ¿verdad? Agua no significa agua, como se llama, piscina, agua de río o mar, o agua potable tampoco. Agua viva, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio. Evangelio es poder de la salvación, como dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de la salvación para todo aquel que cree en él. Judío primeramente, también el griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. En el Evangelio que se revela la justicia de Dios, que es el Evangelio, poder de la salvación para aquel todo cree, dice. Por eso, función de, ¿verdad?, Evangelio que trae la vida eterna, la justicia de Dios por fe se hace. Oyendo, creyendo en el Evangelio, que es poder de la salvación para todo aquel que cree. No aquel que sea bautizado, aquel que haga oración de fe o haga, ¿verdad?, alguna conversión de vida. No. Realmente, ¿verdad?, la salvación viene por el oír, el cual es por la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso la fe es por el oír, el cual es por la palabra de Dios. Uno oye el Evangelio verdadero y nace, se crea, ¿verdad?, fe verdadera. Por ella uno puede recibir el Espíritu de Dios. El Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi palabra, y abre, ¿verdad?, abre, entraré a él, cenaré con él conmigo. Ahí están hablando 7 pasos de movimiento del Señor Jesucristo. Cristo primero, ¿verdad?, llama, visita. Heme aquí, estoy a la puerta. ¿A la puerta de cuál? A la puerta de su corazón. Y corazón de todos seres humanos a quien Dios ama, porque quiere entrar en su corazón, pero no puede porque la puerta está cerrada. La puerta cerrada, ¿cómo se abre? Haciendo oración, confesión, petición por su pecado. Y siendo bautizado en agua, mojado en agua, zambullando en agua. Así puede abrirse su corazón. No. ¿Dónde está la llave? La llave es la palabra del Evangelio de Cristo. Por eso dice, Evangelio es poder de la salvación para todo aquel que cree. Heme aquí, estoy a la puerta y llamo. Sí, condicionalmente dice, ¿verdad? Si no cumple esa condición, no vale nada. Si alguno oye mi voz, la voz de Cristo, la voz, la palabra de Dios, ¿verdad?, y abre. Cuando oye la palabra del Evangelio verdadero, corazón se libera del pecado. Conoceréis la verdad os hará libre. ¿Dónde está poder de la liberación de su alma, de sus pecados? En la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Evangelio de nuestra salvación. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, en él, habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Por eso oye la palabra de verdad, que es la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. El Evangelio. Y oye, la fe es por el oír, oye y cree. Por eso, habiendo creído en él, de fe, ¿qué paso viene? Fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Por eso ahora, ¿verdad? Y Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice lo mismo. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno, condición, si alguno oye mi voz y abre la puerta, cree, ¿verdad?, entraré a él, cenaré con él conmigo. ¿A quién entra el Espíritu Santo? Al que oye el Evangelio de la salvación y cree.
al que cree, ¿verdad? Se libera, corazón se libera del pecado. Por la fe se viene salvación. Entonces el Espíritu Santo entra por esa puerta abierta. Uno dice, upe, usted dice, ¿verdad? Pase adelante con portón cerrado. ¿Cómo puede pasar esa persona? Por su portón cerrado. Pues antes de, ¿verdad?, decir pase adelante, tiene que abrir su portón. ¿Con qué? Con la llave. ¿Cuál es la llave? La verdad. Palabra de la verdad. ¿Qué es? El evangelio de vuestra salvación. Tienen que oír y tienen que creer. Por fe, Espíritu Santo entra. Pero el problema de oír, mucha gente recibe al Espíritu Santo por una manera equivocada. Petición, oración, confesión y bautizado. Sin oír el evangelio verdadero. Por eso siguen siendo pecadores. Siendo pecadores recibieron el Espíritu Santo, dice. ¿Cómo pueden caber Espíritu Santo en el medio del pecado? Jamás. Por un pecado que Adán cometió, por su desobediencia contra la palabra de Dios, que dijo no comiese del fruto del árbol de la ciencia, viene del mal, ¿verdad? Y Adán final, oyendo a su mujer Eva, comió del fruto contra la palabra de Dios. Por esa desobediencia, por única desobediencia de Adán, se viene maldición total, se viene separación de Dios, se viene expulsación fuera del huerto de Edén. ¿Cómo pueden caber Dios en el corazón donde está lleno de pecado? ¿Qué espíritu llega? No espíritu de Dios, sino espíritu de Satanás. Por eso el diablo hoy en día, ¿verdad?, disfrazado en ángel de luz, engaña a mucha gente. Por eso 1 Juan capítulo 4, verso 1, ¿verdad? Apóstol dice, hijito mío, no creáis en todo espíritu, sino probadlo, si es de Dios o no. ¿Por qué? Ya han salido muchos falsos profetas, dice. Falso profeta, ¿qué trae? Falso evangelio, sino falso espíritu. Espíritu inmundo, más bien, no Espíritu Santo. Por eso hoy en día mucha gente, según uno habla lengua, pero están hablando, ¿verdad?, un tipo, ¿verdad?, como show. Lengua bíblica es idioma. Jesucristo dijo, ¿verdad?, Hechos capítulo 1, verso 8, ¿qué dice? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Para que sean ellos testigos para todas las naciones. Ocupan ellos, ¿verdad?, hablar lengua, en diferentes lenguas, diferente idioma, ¿verdad?, para poder hablar con claridad de la maravilla de Cristo. Final el día Pentecostés, el Espíritu Santo llegó sobre los justos. Entonces ellos empezaron a hablar lengua. ¿Qué dice? Hechos capítulo 2, ¿verdad? Hechos capítulo 2. Están hablando sobre esa lengua en la cual hablaban, ¿verdad?, todos apóstoles y también, ¿verdad?, y los justos que estaban en esa época, ¿verdad? Esa lengua, ¿qué tipo de lengua era? No es esto. Ruido no era. No, ruido no era, sino que era idioma exactamente, era comprensible, ¿verdad? Por eso Hechos capítulo 2, versículo 5 dice, desde 4 yo leo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, según el Espíritu Santo que les daba hablasen, ¿verdad? Eso es lengua bíblica, lengua espiritual que el Espíritu Santo que hizo hablar a su justo, a sus apóstoles, esa época, en el día Pentecostés. ¿Qué tipo de lengua hablaban? Verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, y de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto, estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, dice, en su propia lengua, en su propia idioma. Como español, inglés, hebreos, coreano, japonés, chino, ¿verdad? Y italianos, y portugués, en diferente idioma comprensible. 3 veces está repetidamente hablando, ¿verdad? Hablando del día Pentecostés, ¿verdad? En el cual ellos hablaron otra lengua, pero esta otra lengua era idioma exacta, comprensible, para ser ellos testigos de Jesucristo. Testigos no pueden hablar, no pueden hablar así, ¿verdad? Uno oye al testigo, tiene que entender bien su idioma y su mensaje exactamente. Si no, testigo no funciona nunca.
Por eso aquí, ¿verdad? Y la Biblia sigue hablando, versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la cual hemos nacido? En nuestra lengua, dice, en nuestra lengua. En nuestra lengua, en la cual hemos nacido, partos, medos, melamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos, otra vez dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En nuestra lengua, ¿verdad? Las maravillas de Dios. Ellos oyeron en su idioma y comprendieron del mensaje de ellos, que hablaban, ¿verdad? Las maravillas de Dios. ¿Cuál es la maravilla de Dios? Cristo y su obra, su crucificación, su evangelio. ¿Qué puede ser más maravilla que esto? Ellos son testigos del evangelio de la salvación eterna hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ellos todos, en verdad, oyeron en su propia lengua en la cual nacieron ellos. Comprendieron exactamente ese idioma. Por eso Corintios también dice, verdad, cuando no hay intérprete, cállense en la iglesia. Interpretable. Esa lengua en la cual que ellos hablaron, según el Espíritu Santo, porque era exactamente lengua. Ustedes leyendo Génesis capítulo 11 pueden ver una tragedia grande, ¿verdad? Por levantamiento de la torre Babel. Ellos con su altivez, ¿verdad? Querían llevar cúspide de torre Babel hasta el cielo. Quería ser igual que Dios, ¿verdad? Según intención de diablo que quería ser como Dios, él fue expulsado fuera del reino de Dios. Diablo metido en el corazón de ellos, ¿verdad? Y otra vez quiere conquistar, ¿verdad? El trono de Dios, ¿verdad? Según su altivez y ignorancia. Dios, viendo esa altivez, llegaron por Trinidad, ¿verdad? Dice, nosotros nos descendemos, dice, ¿verdad? Y para que ellos no hagan más esa cosa. Por eso el Señor estorbó su lengua. ¿De dónde sale esa lengua? Por Dios. Dios hizo, ¿verdad? Diversa lengua, ¿verdad? Para que ellos no entendieran entre ellos. Por eso se dividen por su lengua, ¿verdad? Agrupado, ¿verdad? Agrupado en diferentes lugares. Y el mismo espíritu que, ¿verdad? Estorbó esa lengua en el día de la Torre Babel, ahora también está haciendo hablar, ¿verdad? Para unificar toda esa lengua. Haciendo hablar a sus apóstoles y justos, ¿verdad? Hablar en diferentes lenguas, ¿verdad? Para poder evangelizar para todas las naciones, para que reciban la salvación en la lengua comprensible. Hoy en día, ¿qué tipo de lengua se expande en todo el mundo, verdad? Diablo está jugando con la ignorancia de cada ser humano. Más bien, primera Corintios capítulo 13 están hablando limitación. Cuando termina de escribir la Biblia total, ¿verdad? Mientras está escribiendo esa época, ¿verdad? Dios permitía que ellos hablaran en parte, profetizando y hablando lengua. Pero cuando viene lo perfecto, que es los libros de Dios, escrito total, como último libro, ¿verdad? Apocalipsis. Por eso el apóstol Juan, ¿verdad? Vivía hasta su vejez. 11 apóstoles, incluso, ¿verdad? Pablo, fueron martirizados todo, ¿verdad? En joven murieron, pero único que vivió hasta vejez, Juan. ¿Con qué fin? Para terminar último libro Apocalipsis. Cuando termina el último libro Apocalipsis, ya 60 libros total fueron escritos, ya se hace una sola Biblia, ¿verdad? Ya se cesa lo que hacen en parte, dice. Primera Corintios capítulo 13, hablan de eso. Sí, para que entienda un poco, no hay mucho tiempo, pero voy a pasar un poquito para que ustedes tengan un poco más de conocimiento de este detalle. Y 1 Corintios capítulo 13, verso 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos.
Mas cuando venga lo perfecto, los libros completos, Santa Biblia, la Santa Biblia, entonces lo que es en parte se acabará, dice. En parte hablamos, en parte profetizamos, en parte conocemos. Todo lo que se hace en parte acabará cuando viene lo perfecto, los libros. Por eso Daniel, ¿verdad? Capítulo 7 les está hablando solo los libros. El juez se sentó y los libros están abiertos. El juez no inventa nada. De vez en cuando yo pregunto, ¿verdad? Predicando a alguna persona, Señor o señora, ¿usted cuando muera a dónde va? Siempre me dicen mucho, ¿verdad? Dios me dirá, así dice. Ya Dios dijo, aquí tenemos su medida. Con la Biblia, con los libros que ya están escritos aquí, ya nosotros tenemos medida con la cual Dios juzga al mundo entero. Por eso nosotros podemos autojuzgarnos para ver a dónde vamos, al cielo o al fuego. ¿Estamos bien acondicionados para entrar al reino de Dios o aún todavía no? Por los libros que son la Santa Biblia podemos entender, podemos autojuzgar para medir a dónde vamos a ir, al cielo o al fuego, ya sabemos. Por eso este libro tan importante, Santa Biblia, los libros están abiertos, dice Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Y verso 12. Y Daniel capítulo 7, ¿verdad? También Daniel están hablando que están abiertos los libros, ¿verdad? Daniel capítulo 7, versículo 10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Recién estuve hablando sobre el pueblo del imperio eterno. El imperio eterno es imperio de Dios, ¿verdad? Ese imperio, ¿de quién va a ser? De los santos, los hijos de Dios, los justos, los renacidos. Señor dice San Mateo capítulo 7 verso 21 hasta 23, dice así, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonio afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son ellos? Enemigos. Terrible, ¿eh? Ellos creyeron, profetizaron, echaron demonios en el nombre de Jesucristo, pero Cristo los ve enemigos. Un impacto, ¿no? Un susto terrible ya. No hay más oportunidad de la salvación. Es época del juicio. Juicio significa ya juzgándolo. Se está culpabilizado, entonces se llegan a todo castigo eterno. Ya no hay día de la salvación más. Debe haber pasado estos días, día de la salvación, día de socorro. Cuando lo pierde ya no viene más la oportunidad. Jamás, nunca más. Y uno está confrontado ante el juez. Pregunta, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Entonces uno está ya como aún bajo pecado, ¿verdad? Y diciendo otra cosa. Señor, Señor, yo te conozco bien, ¿verdad? No, yo, Señor, yo, nosotros profetizamos en tu nombre, echamos demonios afuera en tu nombre, nos hicimos muchos milagros en tu nombre. Te conocemos muy bien. Pero problema, el Señor no los conoce. Ustedes pueden decir, pero yo conozco muy bien a Trump, el presidente estadounidense. Ustedes pueden decir, ¿verdad? Porque conoce muy bien de Trump. Pero el problema es el presidente estadounidense Trump no lo conoce a usted. ¿Cuál es el problema? No hubo encuentro verdadero. No hubo verdadera, ¿verdad?, aceptación. Como está escrito Apocalipsis capítulo 3 verso 20. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él conmigo. Faltó ese paso. San Juan capítulo 3, 5. Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? El que es renacido del agua y del espíritu puede entrar al reino de Dios, si no, no puede.
Muchos andan hoy en día, como Filipenses capítulo 3 dice, muchos andan como enemigos de la cruz de Cristo. Enemigo dice, enemigo, no hijo ni amigo, sino enemigo de la cruz de Cristo. Aún creyendo, congregando, predicando, pero muchos andan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Los que hacen invalidez la cruz de Cristo. Uno pide perdón, por eso es salvo. Uno aceptó a Cristo haciendo oración de fe, por eso es salvo. Uno es bautizado en agua, por eso es salvo. Uno dice, en verdad, yo creo en Cristo ya, ¿verdad? Ya acepté como mi Salvador. Todos son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Hace invalidez la cruz de Cristo. Nuestra salvación, no por nuestra petición, oración, confesión, ni bautismo, ni por nuestro diezmo tampoco. Algunos pastores, ¿verdad?, están engañando a la gente demasiadamente, ¿verdad? Si usted no diezma, pierde entrar al reino de Dios. Con su diezmo no puede comprar nunca el reino eterno de Dios, jamás. Bill Gates, pagando su dinero, ¿puede comprar el reino de Dios? No. Ni pueden, ¿verdad?, comprar el primer grado de escalera, no puede comprar con todo su dinero, jamás. Otro precio mucho más alto debe ser. ¿Cómo? La sangre de Cristo. Únicamente la vida, la sangre de Cristo se pide. La paga del pecado no es dinero, no es diezmo, no es toda ofrenda. Comprando y vendiendo su propiedad y casa, carro, montón, haga todo, vendiendo todo lo que tenga. ¿Puede comprar la salvación? No. Señor pide la muerte. Si usted muere, ¿a dónde va? Al fuego eterno, directamente. Porque no puede resucitarse. Único ser quien puede morir por el pecado y resucita, Jesucristo. Por eso eres el único Salvador. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sin Él no hay camino para entrar al reino del Padre. San Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la vida y la verdad. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Cristo es el único camino. ¿Por qué? Él es el que puede morir por todo nuestro pecado para cancelar por todo nuestro pecado con su muerte, con su derramamiento de la sangre, y se sepulta. Al tercer día se resucita. ¿Quién puede morir y resucitarse? Único, solo Dios, Jesucristo. Por eso Él, ¿verdad?, cargó nuestro pecado como Cordero de Dios y canceló en la cruz muriéndose. Y final se resucita para justificación de nosotros. Por Él, por la fe en el sacrificio hecho de nuestro Señor Jesucristo, no por oración, petición, confesión, ni por bautismo, ni por diezmo, ni por su congregación, ni por su servicio tampoco, solo por oír y creer en el Evangelio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Uno puede entrar al cielo por la fe, por la gracia, por medio de la fe, dice la Biblia. ¿Quiénes son enemigos del imperio del Señor? Los incrédulos, sean judíos y gentiles, que no creen en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, como la confirmación de toda nuestra maldad y pecado una vez para siempre. Por eso uno, si creen en la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, debidamente, con corazón arrepentido, ¿verdad?, y está liberado del pecado. La verdad os hará libre, dice, conoceréis la verdad os hará libre. Muchos judíos, ¿verdad?, conocedor de la palabra de Dios, conocedor de Jesucristo, porque Cristo nace en la tierra de judíos, según la promesa que había dicho, ¿verdad?, desde Génesis hasta Malaquía. Cristo andaba en la tierra de judío, en Jerusalén, en toda Judea, y de vez en cuando hasta Samaria, ¿verdad? Cristo en esa área, ¿verdad?, andaba por 3 años y medio predicando y evangelizando a todo ello, ¿verdad? Por eso los judíos vieron, oyeron y palparon a Cristo, al Verbo encarnado. Y Cristo estaban haciendo milagros pero incontablemente. ¿Qué dice? ¿Cuál es el fin de hacer tanto milagros y señales y prodigio Jesucristo? ¿Por qué? Para buscar vanagloria, para mostrar su potencia, autoridad y poder.
Cristo, ¿por qué hizo tantos milagros? Hoy en día muchos pastores están haciendo, según verdad ellos, ¿verdad? Haciendo falsos milagros, sanaciones y montón de señales, ¿verdad? Falsas. Para vanagloria. Está bien enganchado por el diablo, ¿verdad? Hoy en día muchos pastores están cegados total, están buscando fama, su grandeza, encontrando con gente, ¿verdad? Política y alta, con ese nivel de sociedad. Entonces ellos están vale más. Cristo no vino para esa cosa. Cristo vino para salvar una oveja perdida. Cristo vino para salvar a un alma pobre y miserable bajo su pecado. Por eso Cristo encontraba, ¿verdad?, con cualquier leproso llegando en Betania. Betania, que es aldea de leprosos. Cristo llegando ahí comiendo junto con ellos, predicaba el evangelio verdadero. Cristo encontraba, ¿verdad?, llegando en la zona donde ya está sepultado Lázaro. Lázaro era leproso, ¿verdad? Entonces murió ya. Cuarto día Cristo aparece y lo resucita. Cristo no buscaba ningún lugar, ¿verdad?, como alto y grande y lujoso, jamás. Cristo estaba encontrando con el rey Herodes. Cristo estaba encontrando para hablar, sí, de su reino con gente grandeza y grande y política. No. Cristo va bien entrando, ¿verdad?, en todo lado, ¿verdad?, donde ocupa oír el evangelio. Cristo buscaba oveja perdida. No importa dónde sea. ¿Por qué? Un alma de ser humano vale más que el universo. Cristo no se equivoca en ese punto. Un alma de un mendigo, un alma de un drogadicto, un alma de un hombre fracasado, un hombre que no tiene nada de comer, uno que pasa hambre, cuya alma no pierde nada valor, más valioso que el universo ante la presencia de nuestro Dios. Para buscar esa alma perdida por el pecado, Cristo la buscaba y la buscaba para rescatar y rescatar y rescatar, para llevarla ¿a dónde? Al imperio eterno, reino de Dios, como hijo de Dios, como heredero de Dios, como coheredero con Cristo. Hoy en día muchos ciegos, falsos pastores están buscando su grandeza, su fama, su dinero, haciendo milagros falsos, sanación falsa. No vale nada. Cristo no vino para hacer eso, aunque hizo milagro incontablemente. ¿Por qué Cristo hizo milagro incontablemente? Hasta apóstol Juan cuenta, ¿verdad? Se contara, escribiera cada milagro que Cristo ha hecho, ¿verdad? En el mundo no cabe, dice, en el mundo ni se cabe. Solo San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, eleccionado. Está escrito algún milagro que Cristo hizo para mostrar una cosa: Cristo es Hijo de Dios. ¿Dónde dice? San Juan capítulo 20, versos 20, 21 y 22 dice, ¿verdad? Cristo hizo muchos milagros para mostrar una cosa, porque mucha gente tenía incredulidad en Cristo. Cristo, aunque tenía cara no atractiva, Cristo tenía altura tan bajita, hasta montarse en pollito, ¿verdad? Pollito de asno. Tan chiquitito Cristo era. Por eso no tenía ninguna atracción para la gente, pero eres Hijo de Dios, creador del universo. Todos los demonios se tiemblan ante él, pero el ser humano no se tiembla. Por ser ciego. Demonio, ¿verdad? Más creyente que cualquier ateo, ¿verdad? Demonios creyentes verdaderos, ellos ya vieron con su propio ojo a Dios. Cristo vino como Dios encarnado. Cristo hizo muchos milagros solo por único propósito: para que crean el mundo que Cristo es el Hijo de Dios, Cristo enviado de Dios. ¿Para qué vino? Para salvar al mundo. Si uno cree que Cristo es Hijo de Dios, Salvador, verdadero enviado de Dios, ya no hace falta ningún otro milagro, ni sanaciones, ni señales. Ya todo está, solo oír el Evangelio, para llegar a ser salvo, renacido, para ser Hijo de Dios. Si no, terminan como enemigo de Dios, enemigo fuera del imperio eterno. ¿A dónde va? Juntamente con el diablo, con su padre, padre del diablo, padre, ¿verdad?, de pecadores, el diablo, a donde al fuego eterno se va. Por eso ahora aquí Hebreo está hablando también, ¿verdad?, muy detalladamente este punto. Hoy en día muchos andan como hebreos, como judíos, conocedor de Dios, pero no se sujetan al Evangelio de Cristo. Terminan como enemigos.
Ya para terminar, aquí, Hebreo capítulo 2, versículo 1 a 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, y no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, a los judíos, ¿verdad?, los fue confirmada por los que oyeron, dice? Pero Cristo primero cumplió todo esto en la tierra de judíos, ¿verdad? Los judíos tenían primera ocasión de ver y oír y creen. Pero ellos llegan hasta conocer, pero no creen. ¿Cómo descuida una salvación tan grande oyendo, conociendo, pero no creen? Por falta de fe, descuida esta salvación tan grande. Termina como enemigo de la cruz de Cristo. Explica aquí, Hebreo capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que temamos, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por lo oír acompañada de fe en los que la oyeron. Oyeron y conocieron, pero no creyeron. Por su incredulidad termina como enemigo de la cruz de Cristo. Hebreo capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, pecar voluntariamente es no creer. Conociendo, pero a propósito no creen, ¿verdad? Eso se llama pecar voluntariamente, Porque si pecaremos voluntariamente de fe de haberle recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de devorar de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda por la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia por lo creen? ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo testifica de qué, diciendo verso 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. El Espíritu Santo atestigua de que ya el Padre Santo ni se acuerda de nuestros pecados y transgresiones, porque Cristo canceló por su sangre, por su crucificación. Ya Cristo pagó por todos nuestros pecados, ni se acuerda el Padre de nuestras transgresiones ni pecado. Pero uno dice, no, Señor, soy pecador. Aunque Cristo murió en la cruz, sigue siendo pecador soy. Sobra mayor que la obra de Cristo. Final ello, ¿verdad?, menosprecia a Cristo, creyendo en su propia, ¿verdad?, idea. Final, ¿verdad? Por eso, esa incredulidad es causante de, ¿verdad?, caerse, en el cual caerse mucha gente como enemigo de Dios. Pues ahora, ¿verdad?, aquí Daniel capítulo 7 están hablando, ¿verdad?, sobre el juicio, según todo lo que está escrito en los libros, ¿verdad? Entonces, ¿quién van a participar de este fuego? Fuego eterno. Todos los enemigos, juntamente con el diablo y demonio, ¿verdad? Todos los pecadores terminan con el fuego eterno. Ese fuego eterno que corre eternamente. Se está preparado. ¿Para quién? Para los enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo. Por eso ahora, Daniel capítulo 7, ya para terminar, ¿verdad?, está hablando sobre el reino venidero, que es eterno. Verso 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ya nunca acaba este reino que van a poseer los santos
salvo los hijos de Dios, ¿verdad? Pero mientras que todos los hijos de Dios, todo el pueblo santo de Dios disfruta de esa vida eterna. Máximo gozo, máxima alegría y máxima paz, máximo reposo. Toda la cosa perfección en el reino eterno con Dios. Pero otro lado, los que son enemigos, ¿cómo termina? Terriblemente con castigo eterno, con fuego eterno, como dice verso 10, un río del fuego procedía y salía delante de él, ¿verdad? Y millares y millares le servían y millones asistieran delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Por eso dice, ¿verdad? La muerte del Hades, pecadores, todos los pecadores fueron lanzados al lago del fuego. Esto es la muerte segunda, dice. Todos que son enemigos, incrédulos, que son pecadores culpables todavía, ¿verdad? Por falta de fe en el Evangelio de Cristo, terminan con que con castigo, con el castigo eterno, dice. Nosotros por eso ahora, leyendo esa parte de la Biblia, tenemos que meditar, profundizar, en qué posición, en qué condición uno está. Aún todavía con pecado, como pecadores, sí o sí debe renacer. Yo que son salvos, justos, limpios totalmente ante Dios, librado del pecado, justo, con justicia de Dios, santo con santidad de Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, por la fe, ya se siente en su conciencia libre del pecado. Está Dios, Espíritu Santo en usted, usted en Cristo, en su Santo Espíritu. Entonces bendecido total. Puede, como nada, puede pasar todas aflicciones, dificultades, sufrimiento en la tierra, porque su reino es eterno. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran oportunidad de aprender la palabra. Buscando en diferentes lugares de la Biblia compartimos varias cosas, pero al final se concluye en una cosa: siendo santo, justo, pueblo de Dios, poseerán el reino, el imperio eterno de Dios. Pero todos que son enemigos de Dios, que son pecadores, terminarán destruidos en el fuego eterno, sufriendo tanto, lloradera llevándola, y también crujiendo por su diente por dolor insoportable, juntamente con el diablo y con todos demonios. Porque nuestro Dios como juez se va a manifestar ante todos pecadores, Señor. Bendiga, Señor, a todos nuestros oyentes del estudio bíblico de Daniel, para que puedan ubicarse bien y que terminen siendo renacido total como pueblo santo de Dios, como poseedores de imperio eterno gloriosamente. Muchas gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, mañana vamos a llevar el culto del miércoles, ¿verdad? Siempre virtualmente a las 7. El jueves llevamos seminario bíblico tercer día, ¿verdad? No falta nada, ¿verdad? Nadie. Estemos invitando a todos que puedan llegar. Tercer día del seminario bíblico este jueves. Y el viernes reunión de miembros del coro y toda maestra de la escuela, de la iglesia también. Vamos a llevar, ¿verdad? El sábado a las 10 de la mañana reunión de jóvenes. A las 2 de la tarde este sábado, cada sábado, ¿verdad? Importante, con Zoom. Vamos a llevar charla abierta, con tema abierta, con Biblia abierta, para compartir detalles. El domingo a las 11, culto virtual siempre. Sí, entonces vamos a seguir viéndonos cada día. Muchas gracias por su participación y su presencia en cada nuestro compartimiento de la palabra. Gracias. Hoy hasta aquí vamos a compartir, y saludo a toda su familia, quien está a la par de ustedes. Muchas gracias.